Hola, buenos días. Me llamo Maya Kravitz, vengo de la Universidad de las Illes Balears y junto a mis compañeros Carlos Vecina, Arturo García de Olaya y Kiara Biasen vamos a presentar nuestra comunicación para este año, construyendo el rol profesional socioeducativo desde el análisis de casos y la reflexión profesional. Bueno, antes de empezar, dar las gracias al Congreso por invitarnos y a los participantes por escuchar nuestra ponencia. Vamos a hacer un breve planteamiento teórico, también una descripción de los participantes y de la metodología y finalmente vamos a acabar con resultados y conclusiones. Para empezar, queremos plantear nuestro planteamiento teórico y destacar cómo nuestro punto de partida es el mismo que otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la UNESCO, en que señalan la necesidad de afrontar los retos sociales actuales mediante acciones inclusivas y que además garantice la participación y la capacitación de las personas en situación de vulnerabilidad. Pero, sin embargo, consideramos que la realidad muestra que la desigualdad y el abandono continúan siendo limitaciones y oportunidades de muchas personas y que por eso se pone de manifiesto la necesidad de respuestas contextualizadas y comunitarias y basadas en la colaboración entre diferentes profesiones y disciplinas. Por eso consideramos que la formación de los futuros profesionales de la intervención social educativa debe ir más allá del crecimiento de conocimientos técnicos y promover también la reflexión crítica sobre su papel profesional, favoreciendo la construcción de una identidad profesional sólida y coherente con la complejidad realidad y la realidad social que nos encontramos. Desde esta perspectiva, diríamos que las representaciones sociales adquieren de alguna manera una especial relevancia, ya que permiten orientar la forma en que los futuros profesionales comprenden su función y actúan en el ámbito. Vamos a ver nuestro estudio, cómo los participantes que incluyeron y cómo se desarrolló con el alumnado de los grados universitarios de Educación Social y Pedagogía de la Universidad de las Illes Balears y en la Universidad degli Studi de Padova de Italia, los grados de Ciencias de la Educación y Training Human Research Development. La muestra responde a un diseño no probabilístico intencional en el que se selecciona al alumnado matriculado en estas asignaturas y que asistía de forma regular y participaba también en la intervención formativa. La distribución de edad era entre los 21 y los 27 años. Vemos cómo el estudio planteamos tres objetivos principales y que están vinculados a las diferentes fases de intervención. En primer lugar, analizar a través de las representaciones sociales el rol profesional mediante un pretest en el que el alumnado debía definir las funciones asociadas a su futura profesión. En un segundo lugar, para fomentar la reflexión crítica a través del análisis y discusión de casos reales de intervención socioeducativa con población de situación de vulnerabilidad. Esta propuesta se desarrolla durante aproximadamente 2 meses, integrada dentro de las asignaturas y la dinámica habitual. Finalmente, para explorar los posibles cambios producidos en las representaciones sociales y tras la experiencia mediante un post-test y la reflexión sobre los resultados obtenidos, de alguna manera analizando la relación entre el trabajo realizado con los casos y la evolución de la concepción del rol profesional. Y bueno, vamos a continuar con la metodología que usamos y que desarrollamos dentro del aula. Como ya hemos visto, se desarrolló primero un pretest y al final un posttest, ¿no? Para poder analizar las representaciones sociales en el rol profesional y explorar los cambios que se habían desarrollado con la acción. Y durante los 2 meses descritos se hizo diferentes actividades, entre las cuales se hizo una primera búsqueda de información sobre los perfiles de población vulnerable, seguido de un debate guiado y a través de análisis de casos reales de la intervención socioeducativa, y finalmente se elaboró un análisis DAPO que permite identificar necesidades, oportunidades y posibles líneas de actuación, favoreciendo la reflexión sobre el propio papel profesional en cada situación. Vamos a ver cuál fue la metodología que se desarrolló para poder analizar las representaciones sociales. Para empezar, el análisis de las representaciones sociales se realizó mediante un diseño pretest post-test, que lo hemos visto, y basado en la asociación libre de palabras. Las respuestas se agruparon en lemas y se analizaron según su frecuencia y su peso ponderado. Esto nos permitió identificar la estructura de las representaciones sociales con su mapa en el núcleo central, la periferia próxima y la periferia distal, que ahora veremos más adelante, y analizar los cambios producidos tras las experiencias formativas desarrolladas. Vamos a ver uno de los mapas, por ejemplo, los resultados PTs de la educación social, donde vemos que la teoría de representaciones sociales de alguna manera actúa como un marco interpretativo para poder comprender cómo se construyen y se transforman los significados asociados al rol profesional en el alumnado y específicamente en el contexto de la intervención socioeducativa. Vamos a ver en educación social cómo la representación social del rol profesional se desarrolla en la disposición personal y el rol relacional, es decir, con predominio de valores como el acompañamiento y la empatía.
La intervención aparece sobre todo poco definida operativamente y el escenario profesional se construye de forma más abstracta y dispersa. En cambio, en el siguiente mapa, donde podemos ver los resultados post-test en este mismo grupo, vemos cómo la representación del rol profesional incorpora una intervención socioeducativa más estructurada, manteniendo el núcleo central, el núcleo relacional. Y el escenario profesional se representa más concreto y contextualizado, con una mayor definición del qué y del cómo se tiene que desarrollar la intervención. En el siguiente mapa vamos a ver en el de pedagogía, como en el pretest, así vemos una lectura global en que la representación del rol pedagógico es generalista y orientada en función de la educativa y formativa y con escasa concreción procedimental. Además de un predominio de la visión más conceptual y vocacional y con haciendo poco explícito las competencias profesionales más específicas. En cambio, en los resultados post-test vemos cómo la representación del rol pedagógico es más claramente profesionalizado y centrado en la intervención educativa planificada y con una definición explícita de funciones y dispositivos y marcos de actuación. Además, se da paso a una visión más generalista, a una concepción funcional operativa y estructurada en un rol profesional. Vamos a ver ahora la comparativa entre post-test entre los grupos de educación social y de pedagogía. Vemos como en esta comparativa muestra cómo ambas titulaciones evolucionan hacia una mayor profesionalización del rol. Sin embargo, en educación social, esta profesionalización se articula alrededor del acompañamiento y la intervención socioeducativa en contextos concretos, mientras que en la pedagogía se centra en la intervención educativa más planificada, la orientación y el diseño del programa. En definitiva, pero podemos decir que observamos dos identidades profesionales diferenciadas, pero que son más definidas y estructuradas tras la experiencia formativa. Como conclusiones, podemos añadir cómo observamos que las representaciones sociales del rol profesional muestran un núcleo estable en todos los casos, tanto en educación social como en pedagogía. Pero que el proceso formativo favorece favorece una profesionalización progresiva sin la ruptura del sentido inicial del rol. Además, esta evolución se produce sobre todo en la periferia, con una mayor concreción de las funciones y las competencias profesionales. Además, mientras podríamos decir que los futuros educadores y los futuros educadores y educadoras sociales construyen su identidad profesional sobre un vínculo relacional y la intervención socioeducativa. En cambio, los futuros pedagogos y pedagogas lo hacen desde la planificación, la orientación y la intervención más estructurada. Por tanto, podemos decir que la metodología basada en análisis de casos no modifica en esencia las representaciones sociales profesionales, pero sí contribuye a hacerlas más complejas, conscientes y profesionalizadas. Y bueno, para finalizar, puedo decir que la reflexión sobre el rol profesional puede ayudar de alguna manera a centrar esta cuestión con una reflexión rigurosa sobre las tareas que deberían desarrollar los futuros profesionales. Aquí os presentamos brevemente nuestras referencias. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y por haber seguido nuestra presentación. Un saludo y hasta la próxima.